Voy a invitarles a, voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor el libro de Proverbios. Y vamos a leer Proverbios 3. Proverbios 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque son largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y luego dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus verdades paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Qué buena esta palabra. Esta Pastor, palabra que tiene que ver con la sabiduría y me gusta este texto porque inclusive este libro de Proverbios es uno de los libros más extraordinarios que hay en la palabra del Señor para poder buscar respuesta a algunas inquietudes que tienen que ver con el diario vivir, algunas inquietudes que tienen que ver con la ética cristiana, pero también algunas eh, respuestas que a veces se nos escapan y buscamos por otros lados, pero leer este libro, el libro de Proverbios, de hecho es el libro que se recomienda para los hermanos que cuando estamos llevando en la clase de consejería cristiana, eh, esta clase, esta materia
¿verdad? Nos ayuda porque amplía mucho conocer el carácter de los hombres desde el punto de vista de Dios y desde su revelación. ¿Y cómo comienza? Viendo la excelencia en todo, nos permite tener instrucciones de cómo ser buenos. Nos ofrece además instrucciones de cómo vivir la vida. Mire, y dice que se guarde en el corazón los mandamientos, que no se olvide de la ley. Y esto es algo interesante. Dice la palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego da aquí una promesa que es largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La palabra del Señor, como dice el libro de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y es una bendición poder tener la oportunidad de tener la palabra de Dios al alcance de la mano, de poder leerla, de, de, de poder ser beneficiados con todo lo que encontramos en ella. A través de estos versículos, desde el versículo 1 hasta el 4, encontramos de que debemos de ser constantes en el camino del deber, pues ese es el camino de la felicidad. Ser constantes, comenzando por la palabra. La constancia en cuanto a leer la palabra del Señor debe ser toda una disciplina para nosotros. Debemos de estar disciplinados y buscar de la palabra del Señor todos los días, todos los días. Parece, alguna gente dice que actuamos como, no quiero decir la palabra, como fanáticos, pero en verdad, no, hermanos, no, si la palabra de Dios me bendice, si la palabra de Dios me trae paz y sabiduría, y sobre todo esa paz que a uno le ayuda a vivir una vida tranquila, una vida tranquila. ¿Por qué decimos la vida tranquila? Porque no hay cosa mejor que tener paz. Ya logramos. Ya. No hay cosa mejor que tener paz. Nos da tranquilidad. Podemos dormir, podemos descansar, podemos trabajar, podemos concentrarnos teniendo paz. Además, esta palabra nos enseña a vivir con una dependencia de Dios, una dependencia absoluta. Y ese es el camino de la seguridad, el saber que tenemos de nuestro lado a Dios, que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado. Pueden venir muchas dificultades, muchas desavenencias, pero estamos confiados en el Señor. A veces noticias, y hay cosas que para el mundo son complicadas en este momento. El mundo, el mundo pasa de noticias, el mundo pasa de ofertas, y sin embargo, hermanos amados, no hay mejor cosa que
estar esperando en el Señor. Les digo esto porque en este preciso momento hemos tenido muchas solicitudes de hermanos que están pidiendo oración, que están muy preocupados precisamente por las condiciones políticas que tenemos en el país y por estabilidad, la estabilidad económica, la estabilidad laboral, que hoy día, pues para algunos hermanos es muy complicado, ¿verdad? No tienen mayor certeza y están pensando cómo van a hacer. Y bueno, la palabra nos da una avenida de cómo afrontar esto, confiando en el Señor, sabiendo que el Señor no es amparar a los hijos suyos. Eh, en el versículo 5, en este versículo 5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué interesante es estar tomado de la mano del Señor y aunque tengamos recursos y tengamos sabiduría y tengamos todo lo necesario en apariencia, todo lo necesario, nuestra confianza no debe estar en lo que poseemos ni en lo que sabemos, sino en nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Hablo de sanidad interior, hablo de la paz interior que está en el tener primeramente temor al Señor. El temor al Señor me preserva, me hace ser precavido y me hace ver el peligro tal cual es, ¿verdad? No vamos a creer que somos personas que no podemos ser tocados, dañados, afectados. No somos infalibles, ¿verdad? Necesitamos del Señor, necesitamos creerle y tener temor a nuestro Dios. Esto nos va a ayudar a vivir una vida tranquila, nos va a tener paz. Cuando digo el temor a Dios, porque muchas veces, hermanos, el enemigo nos confronta con nuestra realidad, va de frente a nosotros y no lo hace de una manera como que le miremos como susto, ¿verdad? No, el enemigo viene disfrazado de algo bonito, de algo halagador, de algo bueno, nos atrae, ¿verdad? La tentación siempre va a ser agradable a los ojos, pero va a ser mortal. Y cuando tenemos temor a Dios y confiamos y esperamos en Él, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver las cosas claramente, a oír. Hay que cuidar nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que percibimos, porque por los sentidos entra el pecado. Y en este versículo 7 y 8 por eso habla del temor, que hay que apartarse del mal, que no hay que ser tan orgulloso con esto de la sabiduría. Yo todo me lo sé, todo lo puedo. No, vamos a calmarnos un poquito en el nombre de Jesucristo. Y por último, aquí el verso que leímos, el 11 y 12 que tiene que ver con soportar con paciencia las aflicciones. Dice que no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues
de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Si vamos a soportar las pruebas, debemos de soportarlas con confianza, siempre teniendo la paz que el Señor nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar adelante. Él gobierna nuestra vida. Proverbios es un libro excelente, un libro bueno. Yo les invito a leer Proverbios, hermano. Le invito a leer Proverbios porque este proverbio nos bendice a todos. Vamos a tratar de compartir eh, a ver si podemos compartir el material que tenemos, que ya se lo mandamos ahí a través del... Les, les comento que ya tenemos las notas de homilética, solo que algunos hermanos me, me faltan todavía con algunas tareas. Estoy haciéndoles espera, ¿verdad? Confiamos en Dios que nos van a mandar esa tarea ya para tenerlas listas fin de semana, ya estamos ya con las notas. Pastor, ¿puede compartir o gusta que comparta el archivo? Ahorita ya estoy, es que tuve que reiniciar la computadora, porque aquí tenía todo listo, pero hubo un problema aquí con el internet. Entonces la computadora estaba un poco bloqueada. Entonces todo el material que teníamos, pero ya estamos, hermano. Ahorita lo compartimos. Ya. ¿Lo pueden ver, hermanos? Sí, pastor, sí se puede ver. Bien, entonces vamos a quedarnos con este material. Bien, vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con los campos de la teología, todo lo que abarca el estudio de la teología y todo el currículo básicamente es lo que uno debería de estudiar. El campo de la teología tiene cuatro grandes líneas. En algunos casos, algunos seminarios como el Fuller Theological Institute, que está aquí en el lado de Los Ángeles, California, tiene su propio engranaje para establecer eh, cómo estudiar los campos de la teología en sí. Además del Fuller, también tenemos el Westminster, que está en Inglaterra,
que es otro centro de estudios mundial, por así decirlo, también tiene su propia descripción de la teología y de sus campos. Y hoy vamos a estar viendo un sistema que es más consensuado que en lo que es el occidente, todo lo que es América, América Latina, América del Norte, y en parte de Europa se está trabajando con este material, el material de establecer los campos de la teología. En primer lugar, la asignatura general de la teología, que incluye tópicos como la revelación cristiana, la naturaleza de la experiencia cristiana, cristianismo y misticismo, cristianismo y otras religiones, ley y evangelio, etcétera. Ahora, el resto del campo de la teología se divide en cuatro grandes grupos. Está la teología exegética, que es todo un grupo de estudios teológicos que comienza con la filología exegética, o sea, las lenguas, ¿verdad? Las lenguas que se utilizan para estudiar la palabra del Señor. En estos casos se estudia la lengua hebrea, la lengua aramea y el griego koiné. ¿Qué significa griego koiné? Es el griego común, que no es común, ¿verdad? La palabra es más bien el griego vulgar, es el lenguaje que se habla comúnmente. Y luego tenemos la arqueología bíblica, que esta incluye geografía de las tierras bíblicas, la flora y la fauna, vida doméstica y social en Israel. Es como la materia en sí es usos y costumbres, ¿verdad? Que es lo que uno lleva en el seminario. Usos y costumbres. Eh, y luego tenemos las ceremonias y ritos religiosos. En el caso nuestro, lo que llevamos fueron ceremonias y liturgias, que tanto se ve las ceremonias y liturgias del Antiguo Testamento como las ceremonias y liturgias en el Nuevo Testamento. Además de esta teología exegética, dentro de la teología exegética, ¿verdad? También está la introducción bíblica, que tiene que ver con los orígenes de los libros bíblicos, la revelación, la inspiración, el canon, versiones. También tenemos lo que es la crítica bíblica como materia. En esta crítica bíblica encontramos la crítica baja o textual y la crítica alta o literaria. O sea, tiene que ver con el texto. Y dentro de esta crítica bíblica también se estudia, hermanos, la crítica lingüística, ¿verdad? Que es hacer otra vez referencia a los textos que están en arameo, los que están en hebreo, en caldeo también. Vamos a recordar que hay una parte de Daniel que está en caldeo y hay otra parte que está en arameo. Eh, También encontramos aquí en esta crítica, en la parte de la crítica, de la alta crítica, eh,
la crítica que tiene que ver con con la parte de la inspiración, con respecto a que Dios inspiró en algunos trazos de la palabra de Dios, inspiró la idea, no la palabra por palabra, sino la idea. Y algunos escritores, pues, establecieron cuál era el propósito de Dios para esa revelación. En el caso también siempre de la teología exegética, tenemos la hermenéutica o principios de interpretación como materia. Aquí tenemos entonces hasta este momento, ¿verdad? Que llevamos con la exégesis de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo que es exégesis, hermenéutica, crítica, crítica bíblica, perdón, introducción bíblica, arqueología bíblica y filología exegética. En el caso de la filología exegética, sí son materias, tanto el hebreo como el griego, sí son materias las que se llevan. E igual con arqueología, sí se lleva geografía bíblica, ¿verdad? Que le enseñan a uno todos los mapas, por eso es que las Biblias traen unos mapas al final, que no solamente son esos mapas, ¿verdad? Son como unos 15 mapas que tenemos que leer y que tenemos que medir, que tenemos que buscar la manera de encontrar la ubicación de los lugares que son mencionados en la palabra de Dios y hacer una comparación con cómo se encuentra ahora. Por ejemplo, cuando se habla de las 7 iglesias que están en Apocalipsis, pues a buscar en qué parte, ¿verdad?, de la geografía se encuentra cada una de las iglesias. Aparentemente, bueno, yo pensaba que estaban todas en la orilla del Mediterráneo, pero buscando cada una de ellas me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Que en el lado de Turquía, al norte de Turquía, ya, ya casi pegando con Edesa, está la iglesia de Éfeso, está ya en la parte de arriba. Y, pero viendo también ahí esa parte de la teología exegética, que es bien amplia, desde luego en los pensos que se utilizan en el seminario, hoy día algunas de estas materias no se están utilizando, no se está priorizando, quizás porque las necesidades más urgentes que tienen las iglesias son otras y no se le da la importancia a, a este, a este tipo de estudios, ¿verdad? Por ejemplo, ya no se lleva eh, ceremonias y ritos, a menos que uno vaya a ser ordenado. Entonces sí, ¿verdad? El estudio se da. En el caso de la misión Filadelfia, tiene en uno de sus reglamentos que previo a que el hermano vaya a ser ordenado al ministerio pleno del Evangelio, se le deben de dar unos días de actualización para que él conozca pues cuál es el enfoque del ministro, cuál es su vida, qué debe de conocer. Desde luego, esto él ya lo conoce porque se tiene por entendido que tiene un conocimiento sólido en teología, en Biblia y en ministerio, que ya se hizo una evaluación, que ya pasó el bachillerato en teología, porque ahora la misión está exigiendo
que mínimo para que sea ordenado a un pastor de tener el bachillerato. Entonces, cuando elaboramos el pensum de las materias de bachillerato en el año de 1988, ya desde antes, porque en el 83 se elaboró un pensum para bachillerato en teología. Ese pensum tenía 33 materias, que llevaba también inclusive la himnología. Y el estudio era amplio, pero los que querían sacar ya la licenciatura, sí tenían que llevar, además de estas materias, llevar otras 25 materias más. Entonces, es completo el estudio y es necesario que el ministro, como dice un pastor salvadoreño, que el ministro debe tener conocimiento de todo, pero mayormente de la palabra de Dios. Luego tenemos aquí el otro campo que es la teología histórica. Dentro de la teología histórica tenemos los estudios preparatorios, entre ellos el hombre antiguo, la historia de Israel, la vida de Cristo, la historia apostólica. Ya estos estudios, ¿verdad? En algunos casos vamos a hablar del hombre antiguo, que es lo que se le conoce como antropología bíblica. La antropología bíblica, sí, ya es más completa, es un módulo precioso, muy bueno, a uno lo ubica en su propia condición y es necesario que lo tengamos. Es como el estudio de filosofía, que en este lado solo estaremos viendo el campo de la teología, pero el área de humanidades también se incluye, sobre todo cuando se tienen estudiantes que no han tenido la oportunidad de entrar a la universidad y llevar este tipo de materias de humanidades. Entonces, lo que es antropología bíblica es parecida a la filosofía que se lleva en humanidades. Desde luego, el campo de la antropología es una extensión de la filosofía. Luego tenemos lo que es la historia. Ya ustedes llevaron historia uno y pudieron ver que están las fases de la historia antigua, desde el año 30 hasta el año 590 después de Cristo, que es la historia de los inicios de la iglesia y de la mayor parte de los concilios que tenemos. La historia medieval, que es del año 590 hasta el año 1517, eh, que es en el año de la Reforma protestante, ¿verdad? Ya de partir del 31 de octubre de 1517, que fue cuando Martín Lutero pegó las tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Y la historia moderna, que es del año 1517, eh, por cuestiones de que a partir de esa fecha ya comienza la iglesia protestante y, y desde sus inicios no comienza como una iglesia unida, sino como una iglesia que tiene una gran cantidad de apéndices,
porque tiene que ver con la interpretación que le dan cada uno de las personas que estaban en ese tiempo, como Martín Lutero, como Zwinglio, como Jacobo Arminio, eh, Juan Calvino. Cada uno de ellos tenía una concepción, una interpretación de la palabra del Señor, y por eso es que se da el surgimiento de la iglesia moderna, de la iglesia independiente, de la iglesia anabautista, de la iglesia bautista. Y ya en el año 1700 a 1800 surge la iglesia metodista, y además de la iglesia, la cuáquera, la morava. Entonces se estudian todos esos movimientos, ¿verdad? Luego surge la iglesia presbiteriana, la iglesia adventista, y de ahí los movimientos como los testigos de Jehová, los mormones, todo eso se estudia, y más que todo se estudian los inicios de cada una de estas personas que son los que mueven, tienen los movimientos en historia 2, ¿verdad? Que ya es algo que tienen que ver ustedes. Los campos especiales de la historia de la iglesia, como la persecución, el desarrollo de la organización y del gobierno, y el concilio de la iglesia, los concilios de la iglesia, del concilio de Llania hasta el concilio de Trento, por 1547 a 1557, que dura, y los campos especiales que tiene que ver con la forma de adoración, que también es parte de la teología histórica. El- lo patrístico, o sea, lo patrístico es los padres, los padres de los movimientos a través de los tiempos, lo simbólico, qué es la simbología que tiene la iglesia, qué significa, por ejemplo, esta figura como un pez, que significa la cruz que tiene brazos largos, la que tiene brazos cortos, la que es una cruz larga, alta. La simbología de todo eso también se mira en parte de la historia. La historia de las denominaciones, las misiones, y aquí cuando habla de caridades, misiones y caridades, son las misiones y la pastoral social, ¿verdad? Que también se lleva un estudio de las iglesias y de las casas misioneras, que para poder entrar a ciertos lugares como el lejano oriente fue a través de la ayuda social. Luego tenemos aquí las estadísticas, el arte y la arquitectura. Dentro de la historia, pues se mira una parte del arte, la arquitectura, porque dentro también de la arqueología, que es otra de las materias que aquí debería estar, la arqueología bíblica, pues se ven los hallazgos y se ven las osamentas, las óstracas y todas estas cosas que son una evidencia de que existieron los lugares, las personas, que existieron esos momentos que se están en la palabra del Señor. Ahora tenemos la otra parte de esta historia de la doctrina. En la historia de la doctrina, es como le llamamos nosotros también la historia de la dogmática. Y dentro de la historia de la dogmática también encontramos eh, las diversas concepciones teológicas y
la materia que se lleva